Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de nuestro Dios. Y concretamente, hermanos, el tema que lo he elegido pensando en que dentro de ya algunas semanas nos estaremos acercando nuevamente, como cada año lo hacemos, a este culto especial de Santa Cena. Y a medida que nos acercamos a este culto de Santa Cena, en el cual conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de nuestros pecados, es importante irnos preparando con predicaciones, con cultos especiales, y nuestra mente debe de ir enfocada también en ese culto especial, que es justamente cuando la iglesia, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, se reúne para poder también tener este culto y participar de los emblemas sagrados y así renovar el pacto que hemos hecho los que ya hemos sido bautizados. Y el tema, y ustedes conocen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos visto en las escuelas sabáticas, no solamente aparece desde el libro de Mateo. La Biblia no solamente empieza a mencionar a nuestro Señor Jesucristo a partir del Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento ya se venía anunciando ese plan divino de salvación para la salvación de la humanidad, y ya se venían dando ciertos elementos desde el Antiguo Testamento que iban a prefigurar el momento en que nuestro Señor Jesucristo iba a venir y que iba a instaurar un nuevo y mejor pacto, mejor al que se había establecido en la antigüedad. Y lo que vamos a ver justamente es solamente un elemento de ese comparativo entre el antiguo y el nuevo pacto, que tiene que ver con el tabernáculo. No vamos a poder verlo todo, hermanos, porque hablar del tabernáculo es hablar de un tema que nos puede llevar muchas predicaciones. Pero voy a hablar de dos cosas en especial: el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y su significado, y también la cubierta que existía sobre el arca, la que cubría el arca del pacto. Ustedes recordarán aquellos donde se colocaron dos querubines labrados en oro. Vamos a ver también el significado de esa cubierta. Y entonces, hermanos, los invito a que nos regresemos allá al libro de Hebreos, a la lectura que tuvimos en capítulo 9. Y empieza el apóstol Pablo. Si ustedes van leyendo el libro de Hebreos, es muy importante para nosotros como iglesia de Dios, porque aquí lo que está haciendo el libro de Hebreos está haciendo el comparativo entre los elementos que había en el antiguo pacto, el pacto que había Dios establecido con el pueblo de Israel, y los elementos de todo el nuevo pacto que vienen a darse a partir de nuestro Señor Jesucristo, y son los elementos que nos rigen a nosotros como iglesia de Dios. Y lo que nos viene explicando el apóstol Pablo a lo largo de este libro es cómo los elementos del antiguo pacto prefiguraban todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra, todas las acciones que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer para dar cumplimiento al plan de salvación. Y uno de esos elementos, yo les decía, era el santuario. Y dice así el capítulo 9, versículo 1: tenía empero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario mundano. Y hasta ahí me voy a quedar, porque dice aquí la palabra de Dios que tenía el primer pacto un santuario mundano. A veces cuando nosotros hablamos de la mundanalidad, hablamos del término mundano, nuestra mente nos lleva a pensar en la mundanalidad, es decir, las cosas que Dios aborrece. Pero aquí, cuando estamos hablando de un santuario mundano, no quiere decir que sea un santuario sucio, ¿sí? Sino que estamos hablando de un santuario terreno, es decir, hecho en la tierra, hecho por hombres. Y esto es muy importante por lo siguiente: si nosotros nos vamos allá a Éxodo, vamos a ver este santuario mundano primeramente, la orden que le da Dios a Moisés, allá en el libro de Éxodo, capítulo 25, Éxodo capítulo 25, en el verso 8, la orden de Dios a Moisés es la siguiente. Acuérdense que el pueblo había salido de Egipto, estaban en una peregrinación por el desierto, y dice así, versículo 8: y hacerme han un santuario, ¿para qué? Yo habitaré entre ellos. ¿Para qué Dios había ordenado que construyeran un santuario? Para que Él pudiera habitar en medio de su pueblo. Y el versículo 9 es muy importante, porque dice: conforme a todo lo que yo te mostrare,
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Es decir, que el creador del modelo del tabernáculo fue el mismo Dios. Y Dios es quien le muestra a Moisés cómo es que tenía que construirse ese tabernáculo, cómo es que tenía que ser el diseño de cada una de sus partes, de cada uno de su mobiliario, porque todo tenía una razón. Recuerden que Dios no hace las cosas simplemente porque sí, sino que todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Y cada uno de esos muebles, el diseño de esos muebles que había en el santuario, el diseño propio del santuario, cómo estaba conformado, todo eso tenía un propósito y todo eso iba a prefigurar a nuestro Señor Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo 8, verso 5, nada más para confirmar lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 8, verso 5, dice así, hablando de todos estos elementos del antiguo pacto, dice, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Simplemente para confirmar que este modelo de tabernáculo le fue mostrado por Dios. Y este es un modelo terreno, mundano, dice el libro de Hebreos, porque finalmente fue elaborado ¿por qué? Por hombres, ¿sí? Hombres santos, hinchidos del Espíritu Santo, elegidos también por Dios, Besaleel y Oholiab, pero finalmente hombres con materiales terrenos. Pero lo que quiero llegar es que este santuario terreno o este santuario mundano era figura, como dice allá en Hebreos, era figura del verdadero tabernáculo. Dice el verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Y hacia allá vamos a ir en unos momentos. Pero antes quiero regresar al tabernáculo terreno. ¿Cómo estaba constituido el tabernáculo terreno? No nos vamos a meter en las citas bíblicas, hermanos, que ustedes conocen perfectamente, que el tabernáculo terrenal estaba constituido de 3 partes. La primera parte, o la más externa, ¿sí? Se conocía como el atrio, o el atrio del tabernáculo, que digamos que era una especie de patio, por así decirlo, hablando en términos coloquiales. Pero el término correcto es hablar del atrio del tabernáculo. ¿Y qué había en el atrio del tabernáculo? Había 2 muebles muy importantes. A la entrada que estaba del lado del oriente, es por ahí por donde entraban los sacerdotes, a la entrada justamente lo primero que uno encuentra sería el altar de los sacrificios. El altar en donde el pueblo de Israel presentaba sus animalitos, los cuales los sacrificaban para la remisión de sus pecados. Y después del altar de los sacrificios, lo que seguía, ya antes de entrar a lo que es el santuario propiamente, era la fuente de bronce o la fuente de metal, donde el sacerdote tenía que lavarse previamente antes de entrar al santuario. Y eso tiene un significado, pero no podemos verlo en este momento, porque quiero irme directamente hasta el lugar santísimo, que es lo que yo quiero ver en esta ocasión. Después de que pasaba uno del altar de los sacrificios y la fuente de metal, que es ahí donde decíamos, el pueblo llegaba a sacrificar sus animales limpios, o bien en la fuente de metal los sacerdotes se lavaban para poder entrar, o como requisito o obligación para entrar al santuario. Entramos ya directamente a lo que es el lugar santo. El lugar santo era una cámara a la cual únicamente podían entrar ya los sacerdotes. Únicamente los sacerdotes. Aquí ya absolutamente nadie más podía entrar más que los sacerdotes, para realizar diferentes oficios de culto. Y en el lugar santo se encontraban 3 muebles. Al norte se encontraba la mesa de los panes de la proposición, y los sacerdotes tenían la obligación de cambiar los panes de la proposición cada 7 días, porque esos panes siempre tenían que estar frente a la presencia de Dios, porque los 12 panes de la proposición representaban a las 12 tribus del pueblo de Israel que estaban siempre frente a nuestro Dios. Enfrente de la mesa de los panes de la proposición se encontraba el candelero de oro. Ese candelero de oro tenía que estar iluminando el lugar santo constantemente. Era la única lumbrera que iluminaba esa habitación. Y los sacerdotes también tenían que entrar a cada atardecer, cada tarde, todos los días,
para poder ir poniendo las luces de ese candelero, y así las luces del candelero no se apagaban. Y una vez, y ya casi entrando a la última cámara de ese tabernáculo, se encontraba otro mueble, que era el incensario, el altar del incienso, o algunos le llaman el incensario de oro, porque bueno, tiene muchos distintos nombres, pero vamos a llamarlo ahorita el altar del incienso. Y en el altar del incienso también los sacerdotes tenían que entrar para poder presentar el sahumerio, el perfume a nuestro Dios, tanto por la mañana como por la tarde de cada día. Y entonces a ese lugar únicamente los sacerdotes podían entrar. Y después había una especie, llamémosle, de cortina gruesa. Si ustedes ven, vamos a leer ahí, vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 26, verso 33. Para que más o menos vayamos imaginando, no era un velo cualquiera, vamos, no era digamos, como el velo que ahorita tienen ustedes, hermanas, o este tipo de material de la cortina. Estamos hablando de una cortina extremadamente gruesa, y fíjense bien en los materiales que tenían. Éxodo 26, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Vámonos desde el verso 31, perdón. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí, de lino torcido, será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Sí? Estas son las características que tenía el velo. Pero aquí lo que me importa mucho es que el velo iba a ser división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y por qué era necesario establecer una división entre el lugar santo y el lugar santísimo? Porque al lugar santísimo se iba a colocar el mueble más importante de los muebles que Dios había mandado hacer para ese tabernáculo. Y el mueble, ustedes, hermanos, lo conocen, me estoy refiriendo al arca del pacto o al arca del testimonio. Y era importante por muchas razones. En primer lugar, dentro del arca del pacto, Dios había mandado al pueblo de Israel a colocar 3 objetos. ¿Las tablas de qué? Las tablas de la ley. Después, la vara de Aarón, que había reverdecido. Y eso es muy importante porque era el símbolo justamente de que a la familia de Aarón se iba a encargar el sacerdocio. Ustedes se acordarán del conflicto que hubo ahí con Coré, con Datán y Abiram, porque decían, bueno, ¿y por qué Aarón? ¿Por qué no nosotros si también somos levitas? Y la prueba que Dios dio para elegir a Aarón y a su familia como aquellos que iban a ostentar el linaje sacerdotal es que justamente la vara de Aarón reverdeció. Y también dentro del arca del pacto iba a haber un elemento muy importante que simbolizaba cómo Dios había cuidado a su pueblo y cómo lo había procurado, que era una urna que contenía un gomer de el maná. Y todos esos 3 objetos iban a ir dentro del arca del pacto. Pero había otra cosa mucho más importante por la cual el arca del pacto se estaba colocando en ese lugar santísimo. Vámonos allá, Éxodo capítulo 25, verso 22. Vámonos desde el verso 17. Verso 17 dice, de Éxodo 25, desde el verso 17. Y harás una cubierta de oro. Estamos aquí hablando de las instrucciones que Dios le está dando a Moisés para elaborar el arca del pacto. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo lo harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el verso 22 es importante. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare a los hijos de Israel.
Aquí está la importancia también del arca del pacto. ¿Quién iba a manifestarse en esa arca? Entre la cubierta, dice, el mismo Dios, dice que iba a hablar, dice, en la cubierta de entre los dos querubines. Es decir, que allí se iba a manifestar la presencia de nuestro Dios. Y lo confirmamos ahí en Números capítulo 7. Números capítulo 7, verso 89. Dice así: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, ese él, se da cuenta, tiene una E mayúscula, es un pronombre que está haciendo alusión ¿a quién? A Dios. Oía la voz que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahí lo que tenemos es que efectivamente cuando entraba Moisés ahí, en ese lugar, es donde Dios hablaba y daba las indicaciones a su pueblo. La pregunta es, si Dios mismo se manifestaba en ese lugar, ¿cualquier hombre podía presentarse en ese lugar? No. Y esa era la razón del velo. El velo lo que hacía, lo servía como una especie de barrera para impedir que cualquier persona pudiese acercarse al lugar santísimo, que es donde estaba albergada el arca del pacto. Porque en ese lugar santísimo, concretamente en el propiciatorio, entre los dos querubines, se estaba manifestando la presencia de Dios. ¿Y sabe usted por qué el hombre no podía acercarse hasta ese lugar? Por su pecado. Porque al haber pecado desde el principio, sí, allá el primer pecado, al haber pecado el hombre, ese pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Y nosotros vamos a corroborar ahí en Romanos capítulo 3. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3. Vamos a leer versos 11 y 12. Dice así. Desde el 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el verso 12: todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y si nos saltamos al verso 23, es muy claro cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por cuanto el hombre había pecado, no podía acercarse a Dios, porque como dice allá en Salmos capítulo 5, dice que Dios, que el malo no puede habitar junto a ¿quién? Junto a Dios. ¿Sí? Y también si nosotros vemos allá en Isaías capítulo 59, verso 2, dice claramente, dice que nuestras rebeliones habían hecho una separación entre Dios y los hombres, ¿sí? A causa del pecado. Y por esa razón es que existía ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Porque eso era, digamos, la barrera, lo que le decían las personas: tú no puedes acercarte a este lugar, porque en este lugar está manifestada la presencia de Dios. Y tú, al ser hombre y al ser pecador, no puedes acercarte. Solamente había una persona que podía entrar a ese lugar. Ese era el sumo sacerdote. Pero no podía entrar el día que quisiera. Decía, hoy entro, mañana no, quizá el próximo mes sí. No, tenía que entrar ¿cuántas veces al año? Una vez. El día que quisiera. Por ejemplo, este año voy a entrar en el 5 de mayo y el próximo año pues en septiembre. ¿Podía hacer eso el sumo sacerdote? No. También tenía estipulado un día especial de ese año para poder entrar al lugar santísimo. Y con un propósito también. ¿Cuál era ese día en el cual el sumo sacerdote podía entrar hasta ese lugar? El día de la expiación. Vamos a leer allá Levítico capítulo 16. Sí, Levítico capítulo 16. El verso 2, solamente para corroborar, dice así:
no podía ser sumo sacerdote cualquier día, dice. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, acuérdense que Aarón fue el primer sumo sacerdote, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. ¿Sí? Y vámonos ahora hacia el verso 14 del capítulo 16. Antes quería darles otro... Bueno, vámonos al verso 14. Dice, ¿qué es lo que tenía que hacer ese día de la expiación el sumo sacerdote? Dice, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental, cuando dice hacia la cubierta se está refiriendo a la cubierta del arca del pacto, el propiciatorio. Y rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote ese día? Tenía que hacer 2 sacrificios. El sacrificio de 2 animales limpios, evidentemente. Un sacrificio primeramente por los pecados del sumo sacerdote, porque si no hacía el sumo sacerdote el sacrificio por sus pecados, si entraba al lugar santísimo, irremediablemente, ¿qué sucedía con él? Moría. Y una vez que hacía el sacrificio por sus pecados, sacrificaba a otro animalito por los pecados de todo el pueblo. Y dice que la sangre de esos 2 animalitos tenía que rociarla sobre la cubierta del arca del pacto. Porque de esa forma, como leímos en el versículo 16, es que Dios iba a limpiar los pecados del pueblo de Israel. Y esa era la única forma para que el pueblo pudiese reconciliarse con Dios. Y por eso se tenía que hacer cada año. Porque si no se hacía cada año, entonces el pueblo de Israel, por causa del pecado, no podía, ¿qué? Obtener esa reconciliación. Y fíjense bien la importancia del nombre de la cubierta del arca del pacto. La cubierta del arca del pacto dijimos que se llamaba ¿cómo? Propiciatorio. La palabra propiciatorio tiene un significado. Significa ganar el favor o la benevolencia de alguien. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote al entrar cada día de la expiación, es decir, cada año, al lugar santísimo a rociar la sangre de esos animalitos limpios sobre la cubierta, sobre el propiciatorio? Pues ganar el favor o la benevolencia o el perdón ¿de quién? De Dios. Porque si no hacía eso el sumo sacerdote, entonces habría una división entre Dios y su pueblo a causa de ese pecado. Es muy importante que comprendamos que efectivamente cuando estamos hablando del lugar santísimo es una figura de lo que es la morada de nuestro Dios. Ya les dije que Dios mismo le encargó a Moisés cuál sería el modelo a seguir para ese santuario. Y fíjense bien lo que dice Salomón ahí en primer libro de los Reyes, hablando de ese lugar santísimo. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Verso 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Bueno, hasta aquí me voy a quedar tantito. Ya dijimos, ¿se acuerdan que yo les dije que el velo, o ya leímos que el velo tenía un bordado de qué? De querubines. Y algo vimos que también en el diseño del arca del pacto, encima del propiciatorio estaban 2 figuras de ¿qué? De querubines. ¿Será que Dios simplemente dijo hagan querubines? Pues porque me gustan los querubines, porque el diseño es bonito. No, porque la presencia de ese diseño de querubines también simbolizaba que allí estaba la morada de nuestro Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos allá el libro de Isaías,
Bueno, yo se los voy a leer. Quédense ustedes en Reyes. Yo simplemente me voy a ubicar en el libro de Isaías, capítulo 37, verso 16. Fíjense bien lo que dice. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Entre qué mora nuestro Dios? Dice, entre los querubines. La idea de que hubiese querubines en ese velo que daba al lugar santísimo, o que hubiese las figuras de dos querubines encima del propiciatorio, no era otra cosa más que representar que eso era una representación terrena, o como leíamos en Hebreos, una representación mundana del verdadero o de la verdadera morada de nuestro Dios. Y es muy importante que lo tengamos en mente por lo que vamos a seguir leyendo. Pero regresemos ahí a Reyes. Vamos a ver que el mismo Salomón reconoce que ese lugar santísimo, donde se mete el arca del pacto, es una representación de la morada de nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, leíamos capítulo 8, verso 6. Porque los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y les voy a pedir que nos saltemos al verso 10. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que había cuando el tabernáculo, bueno, aquí ya estamos hablando del templo, pero acuérdense que el tabernáculo, digamos que es una forma, es la génesis del templo, la forma primitiva del templo. No podían hacer un templo porque tenían que ir peregrinando por el desierto, lo que estaban en un templo móvil, un santuario móvil. Entonces, ustedes recuerden que cuando el tabernáculo posaba en un lugar, la nube, esa nube que iba guiando al pueblo de Israel, que era la columna de nube de día o la columna de fuego de noche, cuando ya posaban en un lugar, ¿en dónde se colocaba esa nube? Sobre el tabernáculo, y concretamente sobre el lugar santísimo. Pues aquí lo que sucede también, lo que vemos en el santuario, es que cuando los sacerdotes salen, dice, la nube nuevamente hinchó la casa de Jehová. Y dice el versículo 11, y los mismos sacerdotes ya no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Otra vez otro reconocimiento a que ese lugar era, llamémosle así, era una morada terrena para nuestro Dios, pero era diseñada de tal forma que representaba o era un modelo o una figura de la verdadera morada o del verdadero lugar santísimo que no está en la tierra sino que está en el cielo, como vamos a ver que es ese lugar santísimo, que no es otra cosa más que el mismo trono de nuestro Dios. Por eso, ni siquiera los sacerdotes, como pueden ver, en el momento en que ya se manifestaba la gloria de Jehová, ni siquiera los sacerdotes eran capaces de permanecer adentro, porque si permanecían adentro, morían. Por esa razón, el mismo sumo sacerdote tenía que tener una preparación especial, tenía que lavarse, tenía que presentar ese sacrificio por sus pecados, tenía incluso, fíjense bien, que entrar con una vestimenta que era el manto del efod, que al final, abajo del manto del efod había una suerte de campanillas, y esas campanillas se tenía que amarrar una especie de cuerda. ¿Con qué propósito? Porque si seguía vivo, las campanillas estaban sonando con su andar, con su caminar. Pero si moría el sumo sacerdote, porque Dios había encontrado alguna falta en él, entonces las campanillas dejaban de sonar. Eso era una alerta para decir, pues ya murió el sumo sacerdote y tenían que jalarlo con la cuerda. Porque nadie podía tampoco meterse ahí, porque también, ¿qué sucedía? Iba a morir. Entonces, fíjense bien, por esta razón también el sumo sacerdote tenía que tener una preparación sumamente especial para poder entrar solo una vez en el año, porque nadie podía acercarse a ese lugar, que es el símbolo de la morada de nuestro Dios, donde Él se manifestaba, donde manifestaba su gloria, y los hombres no podían entrar hasta ese lugar. Y entonces ahora sí regresemos al libro de Hebreos, capítulo 9, para ver cómo todo esto que he explicado no venía a
explicar o venía a prefigurar algo que iba a suceder en el momento en que nuestro Señor Jesús viniera. O venían a ser símbolos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través del plan de salvación. Y leemos ahí en el versículo 9, ya los primeros versículos es justamente lo que hemos explicado, cómo estaba constituido este tabernáculo. El versículo 7 lo que nos dice es cómo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero vámonos al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Hasta ahí nos vamos a quedar. Todo lo que todas las enseñanzas que obtenemos del tabernáculo, como dice aquí Hebreos, nos daban a entender que aún el camino hacia el santuario, el camino hacia Dios, no estaba descubierto, no estaba libre. Había una barrera simbolizada por ese velo que dividía tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Y entonces era necesario que para que el hombre pudiera tener comunicación directa nuevamente con Dios, era necesario derribar esa barrera. ¿Y quién es quien viene a derribar esa barrera? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento la derriba? En el momento en que expira en la cruz. Vamos a leer Mateo capítulo 27. Mateo 27, versos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Hasta ahí nada más. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo expira en la cruz y se consuma el plan de salvación con su sacrificio, dice que en ese momento esa barrera que estaba simbolizada en el velo que hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, dice que se desgarra o se rompe en dos, de arriba a abajo. Esa barrera queda completamente destruida, por así decirlo, o abierta, lo que significa que entonces el hombre puede acceder a nuestro Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O como también vamos a leer allá en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar mucho consultando el libro de Hebreos porque, como yo les decía, es aquí donde se establece perfectamente ese comparativo entre los dos pactos y entre los elementos del antiguo y el nuevo pacto, y cómo los primeros vienen a ser sombra o representación de este segundo, nuevo y mejor pacto. Hebreos 10, 19 al 20. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Es decir, que ahora tenemos nosotros libertad de entrar a ese santuario, tenemos libertad de entrar directamente hacia nuestro Dios, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como en el antiguo pacto, el pueblo podía reconciliarse con Dios siempre y cuando ofreciera esos sacrificios de animales limpios cada año, en este ritual o este rito que se hacía cada año. Ahora nosotros tenemos la libertad de entrar hacia ese lugar santísimo, hacia nuestro Dios, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y era necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como era necesario el sacrificio de los animales limpios en el antiguo pacto, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. Pero la diferencia estriba, hermanos, en que el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios de animales limpios y entrar con la sangre de esos animales limpios. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es hacer el sacrificio Él mismo, derramar su propia sangre. Como leemos ahí en Hebreos 9, verso 12, dice: y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Es decir,
que es por su propia sangre, no con la sangre de un tercero, sino es con su propia sangre con la que nosotros podemos obtener eterna redención. Y si leemos ahí en Efesios capítulo 2, verso 13, ustedes lo van a leer, dice que el apóstol Pablo le dice a los efesios: habéis sido vamos a leerlo mejor. Efesios 2:13, para que no se me vayan las palabras, para no decirles otras palabras. Efesios 2:13 dice: más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y por qué por la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es la que nos vino a limpiar, ¿sí? Es la única forma en que ahora nosotros podemos obtener ese perdón por nuestros pecados. Es la única sangre que nos puede limpiar para poder estar en las condiciones para presentarnos delante de Dios. Porque si nosotros estuviésemos en condiciones de pecado, entonces no podíamos estar ante la presencia de Dios. Pero gracias a esa sangre que nos vino a limpiar, es por la cual nosotros ahora podemos tener entrada libre hacia ese lugar santísimo, hacia nuestro Dios, gracias o por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro Señor Jesucristo el medio para llegar a nuestro Dios. Pero la historia, ustedes saben, no queda ahí. Nuestro Señor Jesucristo no simplemente murió y ya, como es lo que generalmente queda en la mente de otras denominaciones religiosas. Tanto así que su símbolo que es una cruz, un crucifijo. Y la Iglesia de Dios no cree en un Jesús que murió simplemente, sino un Jesús que murió y resucitó. Y ese es un fundamento importante de nuestra fe. Porque dice el apóstol Pablo a los Corintios que si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Pero la Iglesia de Dios cree en un Jesús que murió por nuestros pecados, pero que venció la muerte, porque de otra forma entonces no se hubiera completado el plan de salvación. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera vencido la muerte, entonces simplemente estaríamos nosotros en estos momentos sin ningún tipo de esperanza. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo vence la muerte y resucita, es la forma en que se afianza esa esperanza, y entonces nuestra fe no es vana. ¿Y por qué es importante este acto de la resurrección? Porque cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, después de haber confirmado la fe de sus discípulos durante 40 días, entonces asciende ¿a dónde? A los cielos. Y se va a sentar a la diestra de Dios. Y fíjense bien, termina haciendo lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al santuario terreno, al lugar santísimo en la tierra, que decíamos no era otra cosa más que figura de la verdadera morada de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no va a entrar a ningún santuario terreno, sino que una vez que resucita, va a ir directamente al verdadero santuario, al santuario que está en el cielo, a la morada de Dios, y se va a sentar a la diestra de nuestro Padre Celestial. Hebreos 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Así que la suma de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero, fíjense, esta palabra es muy importante, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Es decir, que a diferencia del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo entra al santuario verdadero, aquel santuario que fue asentado por nuestro Dios y no por ningún hombre. Y se confirma ahí en el siguiente capítulo, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Figura de qué? Del verdadero. Sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y si ustedes recuerdan, ¿para qué fueron constituidos sacerdotes en el antiguo pacto? ¿Cuál era la función del sacerdote? Ofrecía sacrificios y era la intermediación, ¿sí? El sumo, como el pueblo no podía acercarse a Dios, el sacerdote fungía como el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero ahora
esa función que ejercía el sumo sacerdote en la antigüedad, ¿quién lo va a ejercer ahora? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el motivo de haber entrado al santuario verdadero, al santuario que no fue hecho por hombres, al santuario que no fue hecho con manos humanas, sino al verdadero, al cielo, al santuario verdadero, el propósito de que nuestro Señor Jesucristo haya entrado ahí es para que ahora Él funja como ese sumo sacerdote que va a hacer la intermediación entre nosotros como pueblo de Dios y Dios. Y por eso, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener esa libertad también de entrar o de tener ese vínculo, esa relación directa con nuestro Dios. Gracias a todo este plan divino de salvación, hermanos, que efectivamente, como vimos, viene prefigurándose desde la misma construcción del tabernáculo. Tenía un objetivo, tenía un propósito, una razón de ser. Como dijimos, Dios no solo le ordenó a Moisés, haz esto porque sí, sino que cada elemento tenía un objetivo, tenía un significado, y todo ese significado vino a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar, hermanos, porque ya el tiempo es avanzado, leyendo ahí primera epístola de Juan. Vamos a leer un versículo nada más. Capítulo 4, verso 10. Vamos a ponernos de pie. Primera de Juan 4:10. Como decíamos, todos los elementos del santuario tenían un significado. Ya vimos que gracias al sacrificio de nuestro Dios, ese velo que significaba la separación entre Dios y el hombre, cayó. Pero también vamos a ver que también vimos que ese propiciatorio, en donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales limpios, para que así el pueblo obtuviera el favor y la misericordia de Dios, viene ahora a ser representado en nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora es nuestro Señor Jesucristo quien es la propiciación por nuestros pecados. Como dice aquí el apóstol Juan, y con eso vamos a terminar, primer libro de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y es muy importante. Allá el mismo apóstol Juan, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos como el Padre, a Jesucristo el justo. Y es justamente nuestro abogado, nuestro intercesor, el que nos permite llegarnos a Dios. Este es un solo punto. El tabernáculo y en sí todo el antiguo pacto es un tema muy amplio, y cada elemento de ese antiguo pacto tiene o prefiguraba una acción de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vimos una parte, hermanos. Les reitero, con el objetivo de irnos preparando para ese momento en el cual nuevamente nos acercaremos a la mesa del Señor para participar de esos emblemas sagrados y recordar este sacrificio sin el cual nosotros no hubiéramos podido ser hechos cercanos a nuestro Dios, sin el cual nosotros seguiríamos, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora somos hechos cercanos gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.